Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Bueno, sean todos muy bienvenidos. Qué alegría volver a encontrarnos como cada lunes y cada viernes también, Hoy, miércoles 29 de octubre. Y vamos a dar las gracias a nuestros compañeros de trabajo. Estoy en la ciudad de Barcelona, lo digo por si hay algún oyente nuevo, sea bienvenido a esta muchedumbre de oyentes que escuchan desde distintos lugares del mundo. Y en esta preciosa ciudad, en España, estamos compartiendo este programa con Raúl García, que es nuestro técnico, que está aquí con nosotros, y aquí en el estudio también, porque nos acompaña también como invitado. Raúl, bienvenido a este programa y gracias por ayudarme a hacer un programa más del ciclo. Luego lo vamos a presentar, ¿verdad? ¿Tienes todo preparadito? Gracias por invitarme. Bueno, saludo también a los compañeros de Radio Católica Mundial que están allí en Alabama, en Estados Unidos, y que también comparten este objetivo de extender el reino de Dios a través de los medios de comunicación. Tenemos varias cosas que comentar con ustedes. Recuerdan que el lunes pasado tuvimos en el estudio de televisión, a través de YouTube, NSETV Radio, a la hermana María Esther García. Y claro, quedaron algunas cosas pendientes. A veces parece como que 55 minutos no alcanza. Y por eso hoy vamos a dar las respuestas de las preguntas del curso de formación de la semana anterior. ¿Y qué te parece si lo hacemos al final del programa? Mejor al final. Mejor, sí. Pero sí, ahora vamos a dar las de esta semana. Y quiero ya de entrada saludar a nuestro queridísimo oyente de Zaragoza, José Manuel, con el que hablé esta mañana, y aclaramos un poquito. Me ha hecho comprender que tengo que ir un poquito más lento a la hora de leer las preguntas, porque tenía algunas dudas José Manuel. Y bueno, espero, ya me ha dicho cuándo va a responder y todo, Así que, bueno, vamos entonces, ¿estamos preparados ya? Vamos a estas preguntas de este curso de formación que son las que corresponden a esta semana. La pregunta número 1, amigo oyente, para que participes si lo deseas, es la siguiente. ¿Cuál es el tema que trata la carta apostólica Redemptoris Custos? Repito, Redemptoris Custos. ¿Y qué papa la escribió? Repito, ¿de qué trata la carta apostólica Redemptoris Custos? ¿Y qué papa la escribió? La segunda pregunta es, ¿en qué localidad de Israel se alojó San Pedro en la casa de un tintorero? Claro, en aquella época no se llamaría tintorero, se llamaría de otra manera, pero quiere decir eso, ¿no? Cuando te limpian la ropa o hacen un trabajo fuera de tu casa, que no lo haces tú en tu casa, ¿no? Sería, que tiñen también la ropa. Debe ser a lo mejor los que tiñen también, claro, Bueno, porque tintorero a lo mejor viene de tinte, me imagino. Entonces, la segunda pregunta es, ¿en qué localidad de Israel se alojó San Pedro en la casa de un tintorero? Y la tercera pregunta, ¿cómo se dice en latín aquello que Pilatos preguntó a Jesús? ¿Qué es la verdad? Y como decíamos, no esperó la respuesta, ¿verdad? No esperó la respuesta. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo se dice en latín?
esta frase: ¿qué es la verdad? Aquellos oyentes que deseen participar tienen dos opciones: escribirnos al correo electrónico conlosojosdemaria@nseradio.com, conlosojosdemaria@nseradio.com, como ya han escrito Verónica y Fernando, de distintos lugares del mundo. O si no, pues participar desde casa con tu libretita de apuntes, que también vale. Lo importante es que aprendamos un poquito más cada día, porque le llamamos concurso, pero no hay premio. El premio es aprender. El premio es aprender, que es un gran premio, por supuesto. ¿Tienes ya preparado la presentación del ciclo? Sí. Bueno, sabes que vas a participar del programa número 48 del ciclo ¿Cómo hablar con Dios? ¿Sabes cuál es tu mayor riqueza? Y si ya has descubierto que es la oración, ¿la valoras? ¿Le dedicas tu mejor tiempo? ¿La cuidas? ¿Cómo hablar con Dios? Un ciclo para descubrir y hacer tuyos los tesoros de espiritualidad que la Iglesia Católica ha ido forjando durante 20 siglos, para que puedas aprender cómo hablar con Dios. Bueno, fíjense las cosas que hace el Señor. Este número 48, que es el programa que estamos haciendo en Con los Ojos de María, nos alegramos de que ustedes estén allí escuchando, coincide con un número muy especial y que tiene que ver con Raúl, con nuestro invitado. No, ya lo teníamos pensado, pero no lo pusimos a propósito a él como invitado hoy, porque mi querido esposo está celebrando su cumpleaños número 48. ¡Qué casualidad! No es casualidad, no. Y cosa que me alegra, porque es un regalo también, ¿verdad? Extender el reino de Dios, celebrar un año más que te da el Señor, pues hablando de Él, de sus cosas. Y bueno, en este ciclo, ¿Cómo hablar con Dios?, hemos tratado contigo en programas anteriores, uno en el mes de julio y otro en el mes de septiembre, sobre la oración vocal. Podemos definir rápidamente, de cara a hacer esta trilogía de programas, ¿qué entendemos por oración vocal? En poquitas palabras. Pues en poquitas palabras, la oración vocal, como dice la misma palabra, es la oración que hacemos con la boca. Es decir, con las palabras que salen de nuestra boca. Como dice Jesús en el Evangelio, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer esa oración que llamamos mental sin decir una palabra, ¿no? Claro. Meditamos, rezamos en nuestro interior, pero como somos seres corpóreos, necesitamos también exteriorizar toda esa vida que llevamos dentro, esos anhelos, esos deseos, esas, diríamos, ansias que tenemos de vida eterna, y esas penalidades que sufrimos en nuestro interior, y lo expresamos con palabras a través de nuestra boca. Pues fíjate qué bonito que estés en el penúltimo programa del mes del Rosario, que es una preciosa oración vocal que agrada a Nuestra Señora. De hecho, pues, ¿qué es lo que recomendó? ¿Qué es lo que dijo Nuestra Señora en Fátima en 1917, hace más de 100 años? Rezad el rosario todos los días. Y claro, podemos tener 1000 distracciones. Vemos volar una mosca y ya nos distraemos para ver si va a la izquierda, a la derecha, si se cae muerta ahí porque solo vive 4 días. Pero igual, la peor oración vocal, hablando del tema, ¿no?, que podemos hacer es la que no se hace, la que no se reza. Efectivamente. Bueno, entonces, rapidito, Raúl, ya está entonces. ¿Qué entendemos por oración vocal?
Hemos visto los fines de la oración, nos explicaste a quién va dirigida esa oración, has dado ejemplos de oración vocal y, por supuesto, la estrella es, por llamarlo de alguna manera, la principal, el Padre Nuestro, la oración que dirigimos a Dios Padre, la misma que hizo nuestro Señor, imitándole a Él, Jesús, ¿no? Claro. Él nos enseñó. Es verdad, no hay otra oración que Él haya enseñado y que abarca todo lo que tenemos nosotros necesidad de pedir. Pero también hablaste de la oración de la Virgen, en agradecimiento a Dios, del Magnificat, y la oración que nosotros le dirigimos a ella, que es el rezo del rosario. Pero te veo con la Biblia, ¿podemos encontrar allí oraciones vocales también nosotros? Bueno, el Padre Nuestro está, ya lo dijimos que esa es la que nos enseñó Jesús, pero ¿hay otras oraciones vocales? Pues hay muchísimas, ¿no? Las oraciones vocales que otras personas inspiradas por Dios nos han dejado escritas. Y diríamos si buscamos en la Sagrada Escritura, ¿dónde encontramos esas oraciones vocales inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo, a un gran profeta y rey? ¿Dónde? Dilo. En el libro de los Salmos, que está escrito, diríamos, son las oraciones vocales que hacía el rey David, inspirado por Dios, y que las dirigía a Dios mismo. Uh-huh. Y en estas oraciones vocales, que son 150 salmos, pues se expresan alabanza a Dios, la grandeza de Dios, la súplica, la petición de auxilio a Dios ante los enemigos. Uh-huh. Muchas veces son descripciones de hechos reales que ha sucedido al pueblo de Israel, que clama a Dios, que es, diríamos, el protector del pueblo de Israel, para que le libre de sus enemigos. Bueno, entonces, y de hecho también, creo, que también son algunas realidades que vivió el propio rey David. Claro, ¿verdad? O sea, las cosas que vivió en su vida, ¿no? Y experimentó, y entonces las refleja en esa oración vocal. Es como que abre su corazón y se derrama ante Dios, siempre o dando gracias a Dios por su gran bondad, por su misericordia, o pidiendo misericordia. Exactamente, claro. Como cuando después que había pecado, el Salmo 50 nos narra ese arrepentimiento del rey David, con ese precioso salmo que se suele rezar en las horas litúrgicas los días viernes, ¿no? Claro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu gran... ¿Lo tienes ahí? Porque te veo con el libro de los salmos ahí sí, abierto. Lo que pasa es que tenía escogido un salmo que me gusta mucho, pero... pues adelante entonces, venga. Yo no voy a cambiar el guión del programa, Como ya Esperanza San Martín... Mira cómo te acuerdas, lo iba a decir, ella habló en el programa de los salmos también, lo hizo muy bien. Y es que, claro, hablando de la oración, pues hablar de los salmos es para nunca acabar, claro, porque cada salmo tiene su matiz, tiene su mensaje, y lo podemos hacer propio. Uh-huh. Y fíjate que está muy unido, aquí decíamos la oración de los santos, pero la oración de la Iglesia hace suya esa oración del rey David, y es la base, se basa en la Sagrada Escritura, por supuesto, la base de las horas litúrgicas, uh-huh. Esas horas que se rezan cada día y a lo largo del día, ¿no? Por la mañana, por la tarde, uh-huh. Las horas intermedias, laudes, vísperas, completas. Y la base son los salmos, del Salterio, que se llama. Además de otros textos que están, diríamos, en otras partes, en los profetas, uh-huh. O incluso, el mismo Magnificat que hemos dicho de la Virgen, también se reza en vísperas. También, exacto. Son oraciones que han hecho personajes bíblicos,
y que nosotros hacemos nuestras. Por ejemplo, en Laudes, ya que nombrabas. El Benedictus, ¿no? Claro, exactamente, que es lo que dijo Zacarías, ¿verdad? Cuando se le desató la lengua, ¿no? En la circuncisión de Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Qué bonito, ¿no? Todo basado en hechos que acontecieron, reales, ¿verdad? Claro. Y además, Raúl, aquí tenemos, gracias a Dios y menos mal para el locutor que pregunta, un guión en el que nos basamos para que el invitado pueda desarrollar el tema que le hemos propuesto, aunque en realidad este tema de la oración vocal lo propusiste tú mismo hace varios meses, ¿no? Sí. Y aquí dice la Santa Misa. También los salmos están en la Santa Misa. Esta mañana le ha tocado a Raúl leer en la Santa Misa, que fuimos aquí muy cerquita a ganar el jubileo en el santuario de San José de la Montaña, que está aquí a 2 pasos nada más de la radio, y también el Salmo que todos acompañamos, ¿verdad? Y te hace pensar esa antífona, por ejemplo, ¿no? Y luego tú lees el Salmo, que no falta en ninguna misa. No, siempre hay una primera lectura y después de cada primera lectura siempre hay un salmo. Entonces, fíjate, está muy bien la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, cómo ha ido a lo largo de los siglos tejiendo esos rituales litúrgicos. Entonces nos ponen una lectura bíblica que es, escuchamos esa palabra de Dios, Dios que nos habla. Y el salmo es como si fuera una respuesta del alma. Y si te das cuenta, casi siempre, por no decir siempre, el salmo tiene mucho que ver con la primera lectura. Siempre hay algo que les une. une. Sí. Bueno, pues ya tenemos más oraciones vocales para recitar y también para poder conocer, tan importante es el contexto, en qué momento, por ejemplo, el rey David pudo haber escrito ese salmo determinado, ¿no? Es importantísimo eso. ¿Saben por qué? Porque a lo mejor estamos pasando en nuestra propia vida un momento parecido. Hemos pecado, hemos ofendido mucho a Dios y caemos en la cuenta. Y nos sale inmediatamente de los labios la palabra misericordia. Dios mío, misericordia. Entonces, por eso es importante también conocer el contexto en el que fueron escritas estas oraciones. ¿Estamos listos para poner la primera pausa del programa? Estamos listos. A ello vamos entonces. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Estamos compartiendo el programa número 48 de este ciclo Cómo hablar con Dios. Ya casi cumplimos los 50 programas, y tocando muchísimos temas. En el próximo mes de noviembre, ya les comunico a todos, tú Raúl ya lo sabes, vamos a hablar de muchos santos. El próximo viernes estará con nosotros el padre Antonio Ruiz para hablar de todos los santos. ¿Qué es la santidad? Y bueno, también le vamos a preguntar, aunque él ya lo sabe porque lo hemos estado hablando, modelos de santidad. Un modelo de enfermo, un modelo de estudiante, un modelo de catequista,
Y así. Y vamos a hacer el programa, si Dios quiere, para el YouTube, para que a nadie le sorprenda encendiendo la radio o el ordenador y ahí se enteran de que estamos haciendo el programa para YouTube. No, lo estamos avisando ahora mismo, así que no se lo pierdan. Pero ya entrado el mes de noviembre, vamos a responder a los pedidos, algunos de los pedidos que ustedes nos han hecho. Disculpen si no me acuerdo el nombre del oyente o de la oyente que ha pedido, por ejemplo, nos han pedido hablar de Santa Filomena. Y si Dios quiere, va a estar en el programa Esperanza San Martí para responder a esa inquietud de esta oyente. También San Judas Tadeo, que hemos celebrado en estos días. Justo ayer. Estará, fíjate, el padre Jorge López Teulón, porque él conoce muy bien, ha escrito un libro sobre este apóstol, y estará con nosotros muy prontito, si Dios quiere. Y también he estado sumando material sobre el primer beato sudafricano. He estado leyendo esta mañana en la oración, justamente, frente al Santísimo, y voy a comentarles también un poquito acerca de él. Mártir, esposo y padre de familia. Su muerte está vinculada con la brujería. Así que vamos a hablar de todo eso. Pero hoy nos acompaña Raúl García, nuestro técnico, que también hace de todo, si no es camarógrafo, técnico de radio, todo. Y está aquí en el estudio porque él mismo propuso el tema, la oración vocal, que comenzamos hace ya varios meses. Y este es el tercer programa que dedicamos a la oración vocal. Antes hablaste de un salmo que habías elegido. Pues sí, ya que lo tengo aquí, solamente lo voy a enunciar, porque es largo. Bueno. Cada uno seguramente que tiene sus salmos preferidos, ¿no? Como que le transmiten algo. Sobre todo, uno puede escoger, sobre todo dependiendo del estado de su alma o del estado de ánimo en que se encuentre en ese momento. Es verdad, sí. En los salmos puede encontrar para todo tipo de situaciones. Sí. ¿no? Pero como que hay unos como que te tocan algo el corazón y te levantan tan... Hoy tendrías tú que, por tu cumpleaños, leernos uno de Acción de Gracias, no sé. Pues mira, este prácticamente es de Acción de Gracias y de alabanza a Dios. Ah, sí. Sí, yo recuerdo que siempre se canta en la Vigilia Pascual. En la Vigilia Pascual o en la de Pentecostés, ahora no recuerdo cuál de los dos. Pero es algo tan hermoso porque es como un estallido del corazón hacia Dios que realmente... ¿Qué número de salmo es? Pues a ver, el salmo es el 103 o dependiendo de o 102. O 102, porque depende si es la traducción del griego o del latín. ¿Y qué dice ese salmo? Pues dice así, ya verás cómo te suena. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres, ¿no? Qué grande tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Ah, amigo, ahí está. Fíjate qué bonito, ¿no? Viene muy bien este salmo. Confieso que yo no sabía que Raúl iba a leer este salmo. ¿Por qué? Hoy es tu cumpleaños. Las personas que te quieren, muchas ya te han saludado, te han llamado por teléfono. No solamente en un acontecimiento como celebrar un cumpleaños, dar gracias a esos amigos que te saludan porque te quieren, sino fundamentalmente a Dios por los beneficios que has recibido hasta el día de hoy, en tus 48 años. ¿Cuántos beneficios? ¿Cuántas gracias que el Señor te ha concedido y cuánta mano te ha tendido en cada caída? ¿Cuántas gracias te ha dado para llevar adelante tu vocación matrimonial, tu vocación como cristiano, para ser un buen hijo, un buen hermano, un buen trabajador también? Así que me parece precioso que hayas elegido. Pero no te olvides hoy, Raúl, de los beneficios de Dios, de los dones que te ha dado. Por eso este salmo me toca mucho el corazón porque realmente está lleno de
de todo lo que tenemos que sentir dentro de nosotros a la hora de expresar la oración vocal a Dios. Sobre todo, lo primero es agradecimiento, ¿no? Si uno, fíjate, a veces uno está en una época de sequedad y no se le ocurre qué decirle al Señor en la oración delante del sagrario, del Santísimo expuesto. Solamente tiene que ir, repasar todas las gracias, todos los beneficios, los dones que Dios nos ha dado y ya tienes la oración vocal hecha. Es decir, gracias Señor por la vida que me has dado. Gracias Señor por los padres que me has dado. Gracias, Señor, por la salud, por este día, porque puedo ver la luz. Por estar bautizado. Tú sabes que muchas veces sacramentos. Viene muy bien esto, ¿no? También de dar gracias, por supuesto, por los padres que el Señor me ha dado y por los hermanos que me ha dado, por ejemplo, porque en mi caso yo los tengo y tú también, ¿no? Pero también por haber podido estudiar, por haber podido ir a la primaria, y conocer a esos compañeros que todavía los recuerdo con muchísimo cariño, los recuerdo a todos, prácticamente. El haber podido ir a la secundaria, el haber podido estudiar para poder estar aquí en la emisora, porque si yo hubiera estudiado, no sé, economía, no estaría aquí. Estaría en un banco. Estaría en un banco, ¿no? Pero el Señor quería que estudiara en locución para poder servirle alguna vez aquí y darle gracias al Señor por todo esto, por las personas que he conocido, aquellos que nos han ayudado. ¿Cuántas veces hemos pedido, Raúl, frente al Santísimo, los días que hacemos la adoración al Santísimo, por aquellos que nos han ayudado en nuestro matrimonio? Todo es motivo de agradecimiento a Dios y eso sale espontáneamente de nuestros labios en la oración vocal, ¿no? Exactamente, y pedimos a Dios por todos ellos para que se lo recompense, ¿no? Exacto. Porque Dios no se gana en generosidad, ¿no? Es una frase que parece que una frase hecha, pero es que es así. Él paga mejor de lo que podemos pagar, entre comillas, no está bien tal vez la palabra, por este cariño, esta caridad que han tenido con nosotros al ayudarnos en estos años de matrimonio, ¿no? Entonces, pues es un gracias constante. Bueno, y esto también me da pie, todo esto que estamos diciendo, o sea, lo importante en la oración vocal no es simplemente recitar rutinariamente una fórmula de memoria, que esto nos puede pasar mucho, sobre todo, fíjate, cuando vamos a la Santa Misa, que uno ya se lo sabe, las oraciones, lo dice como un papagayo, como un loro, sí, y no cae en la cuenta de lo que está diciendo, y entonces no lo dice con ese sentimiento, ¿no? O sea, cayendo en la cuenta de lo que está diciendo. Por eso es importante, primero la oración vocal, las que ya están hechas, las que tenemos en los salmos, en la Sagrada Escritura, las oraciones que decimos en la misa. Fíjate, es muy bueno, y tú lo haces, llevar un misal a la Santa Misa, porque así uno puede ir siguiendo, además de las lecturas del día, sí, las oraciones. Porque, por ejemplo, la oración que llamamos colecta, que es como la principal, porque resume todo lo que se pide a Dios en ese día. Una de las primeras oraciones que dice el sacerdote en la antes misa. de las lecturas, la oración colecta, pues esas oraciones son preciosas. Sí, preciosas. O sea, ¿cuánto se pide ahí al Señor en eso? Y hay una que dice, por ejemplo, Señor, que nos concedas aquello que aún ni siquiera nos atrevemos a pedir, ¿no? Es decir, ¿qué le voy a pedir al Señor? Pues algo que yo deseo mucho, sí, pero hay a lo mejor algo que no me atrevo a pedírselo, pues hasta eso le pido a Dios que me lo conceda. Fíjate. Y todo de cara a la eternidad, porque si no, ¿de qué nos sirve vivir esta vida si no tenemos ese deseo de alcanzar el cielo, como Jesús nos prometió, ¿no? Él nos ha preparado un lugar. ¿Y de qué nos sirve ser las personas más ricas del mundo? Pues si vemos, yo no suelo mirar estas revistas de artistas y todo esto, pero aparecen con una sonrisa y por dentro son personas que están rotas, los artistas de Hollywood, por ejemplo, ¿no? Los actores ganan muchísimo dinero y son muchas veces unos pobres desgraciados, ¿no?
porque por dentro sufren, es que sufren igual que nosotros. ¿Y de qué les sirve todo ese dinero que tienen? O sea, todo en nuestra vida debe ser de cara a la eternidad. No se termina todo con la muerte, sino que comienza otra vida. Pues luchemos para que esa vida sea para el cielo, salgamos del pecado, esto es lo primero que hay que hacer. Y también se puede con los labios pedirle, Señor, ayúdame, aunque sea que repitamos eso constantemente, ¿no? Pues esa es la finalidad principal de la oración, porque como dice San Alfonso María de Ligorio, el que ora se salva y el que no, bueno, pues no se salva, porque exacto. Diríamos, fíjate lo que dice la oración principal, que es el ejemplo, el modelo para todas las oraciones vocales, que es el Padre Nuestro. Le decimos a Dios que además de darnos el pan nuestro de cada día, no solamente el pan material, aquello que necesito para vivir, sino sobre todo el pan espiritual. ¿Por qué? Porque como dice después, no nos dejes caer en la tentación, es decir, tenemos enemigos que están constantemente, día a día, poniéndonos para que tropecemos, para que caigamos y para que no nos levantemos. Sí. Y como termina la oración del Padre Nuestro, líbranos del mal. ¿Cuál es el mayor mal? El pecado. ¿Y cuál es el mayor mal, diríamos ya, petrificado para toda la eternidad? El infierno, la condenación. Claro. Entonces, lo que estamos pidiendo es, sálvanos, Señor, sálvanos, Señor. Venga a nosotros tu reino, el reino de Dios, el reino de la gracia, para que podamos vivir en esa amistad con Dios toda la eternidad. Bueno, y a todo esto que decimos de cuál debe ser el espíritu de la oración vocal, para que no caigamos en la rutina, en el decir las fórmulas, porque hay gente, ¿verdad?, que tiene muchas devociones, novenas a tal, novenas a cual, y tiene tienen como un devocionario todo lleno de oraciones vocales, de oraciones, y si no las recita todas todos los días, parece como que le falta algo. No, o piensa que es un pecado mortal no leer o no recitar una de esas oraciones. Hay que tener muchísimo cuidado, porque el demonio inclusive puede hacernos una jugarreta con esto. Claro, eso es una tentación. Entonces, ¿qué hacemos? Como no leamos todo eso seguido, y esta primero y la que sigue, esta tiene que ir en este lugar. Cuidado, porque el Señor no quiere eso, Quiere que entablemos una charla, una conversación con Él. Claro. Y si estas oraciones quedan simplemente, que es lo mismo que si yo se la dijera a mi vecino, no, es que la oración es el hablar con Dios. Por eso este ciclo surge para eso, ¿no? Justamente para que aprendamos a hablar con Dios. Y nos podemos aprovechar santamente de estas oraciones vocales. Es decir, que de nuestros labios salga la oración dirigida a Él, en alabanza, en acción de gracias, pero también que seamos generosos, pidiéndole al Señor aquellas cosas que necesitamos para ir al cielo. Pero no solo nosotros, sino el mundo, la humanidad. ¿Cómo está el hombre hoy tan roto? Más que nunca necesita oraciones, ¿no? Claro, si queremos algo bueno para nosotros, también queremos que para los demás, ¿no? Que sea para los demás. Bueno, amigos, vamos a ir ahora a la segunda pausa y luego vamos a seguir hablando de la oración vocal. Y hiciste mención a algo de la palabra de Dios, dijiste que ibas a hacer mención a algo de la misa de hoy. Esta mañana fuimos a la misa por la mañana, entonces cuando estuve haciendo la lectura dije, anda, esta lectura viene muy bien para el programa de hoy, así que la tengo aquí para comentarla un poco, que es lo que hemos dicho ahora, de cómo tiene que ser la oración, el espíritu de la oración. Muy bien. ¿Vamos a la pausa entonces antes? Bueno, ya entonces nadie se mueva de ahí, Luego seguimos con la visita de Raúl García aquí en el estudio para seguir hablando de la oración vocal.
Si deseas participar en vivo en el programa Con los Ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono: 1866-398-6377 si llamas desde Estados Unidos o Puerto Rico. Si llamas desde otros países, marca el código internacional y luego el número 1205-271-2976. La oración vocal. ¿Cuánto necesitamos que nos ayuden a aprenderla para poder dirigirnos a Dios? Y también invitar a nuestros hermanos en la fe a rezar con estas oraciones preciosas. Inclusive con aquellas personas que te dicen, reza por mí, porque tengo este examen o esto. Hay que invitarle a la persona a que rece también. Sí, yo voy a rezar por ti, pero tú, ¿rezas por ti mismo? ¿Te encomiendas al Señor? Bueno, la oración vocal es importantísima. Bueno, hablabas de la Sagrada Escritura, de la lectura de la misa de hoy, que te tocó leer. Fíjate qué regalito, cuántos regalitos en el día de tu cumpleaños. Ay, el Señor siempre es tan bueno. Ya lo creo. A ver. Mira, pues en la primera de lectura que tenemos hoy en la misa, para toda la Iglesia, a no ser que en un sitio en concreto se haga la fiesta principal de un patrón o una fiesta especial. Pero bueno, si no es esta. Es esta, que estamos leyendo la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que es preciosa. Uh-huh. Y en esta ocasión, el texto de hoy nos dice: hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. ¿No es esto la oración vocal? Muchas veces no sabemos qué palabras dirigir a Dios. No sabemos, como dice San Pablo, no sabemos pedir lo que nos conviene. Porque, puedo pedir un Ferrari, que me encanta, un Ferrari rojo, pero no sé si eso es lo que te conviene. Hay que pedir lo que conviene para tu alma, para tu salvación. Exactamente. Pues es el Espíritu mismo que habita en nosotros el que intercede ante el Padre. ¿Cómo? Con gemidos inefables. Esa oración vocal son esos gemidos, ¿no? Con los que clamamos a Dios Padre. ¿Tú crees que un Padre tan amoroso como lo es Dios no va a escuchar esos gemidos? Si nosotros, como dice Jesús en el Evangelio, que sois malos, dais cosas buenas a vuestros hijos cuando os piden un pan, cuando os piden un huevo, Dios no os dará el Espíritu Santo, claro, si se lo pedís. Pero si el mismo Dios nos ha dado lo más preciado para Él y también para nosotros, su propio Hijo, no nos va a dar las minucias, por ejemplo. Bueno, a mí el Ferrari no me interesa para nada, la verdad, será muy lindo, muy bonito, pero eso más bien para presumir que otra cosa. Claro, ¿no? ¿De qué me sirve a mí el presumir con el Ferrari o el Lamborghini, vanidad, el que sea? ¿No? Pura vanidad. Pues eso es vanidad, ¿no? Bueno, hemos hablado hasta ahora, se puede decir, Raúl, de oraciones medianamente largas. Sí. El Padre Nuestro, de hecho, son las primeras oraciones que aprenden los niños, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, y ya después vienen las más difíciles, como la Salve, el Credo también, ¿no? Pero después tiene que haber oraciones que podamos dirigir a Dios y que no nos dé tiempo a decir más, o no nos sale más espontáneamente. Claro, al principio cuando en el catecismo, cuando somos niños y nos enseñan el catecismo, nos enseñan estas oraciones principales y las tenemos que aprender de memoria a base de repetir y repetir, de leerlas y releerlas. Entonces hasta que ya después se me graban en la cabeza y ya las digo de memoria. Pero te corrijo,
hay niños pequeñitos que todavía no saben leer y ya aprenden las oraciones con su lengua de trapo, como decimos así. Que a lo mejor no te sale Padre Nuestro cuando eres pequeño. Padre Nuestro, o sea, a lo mejor te sale así. Pero son niños que no saben leer, es que da gusto escucharlos. Claro, porque en sus familias están acostumbrados a escuchar cómo rezan sus padres y de tanto escuchar... Es como cuando los niños aprenden a hablar. Pues aprenden a hablar, primero aprenden a hablar y luego a leer. Claro. Entonces las palabras las van escuchando y las van aprendiendo a medida que las van escuchando cada vez. Y repitiendo. Primero dicen palabras que no se entienden, ¿no? Solo entienden los padres y los hermanos. Exactamente. Los demás no entendemos. Cuando vamos a visitar a alguien que tiene unos niños pequeños y el niño nos empieza a decir algo, hay que preguntarle al padre qué es lo que ha dicho, porque el padre algo intuye y sabe ya. Sí, yo no sé, bueno, es increíble. Bueno, todo esto para hablar de las oraciones cortitas, que tienen un nombre especial. Pues sí, son oraciones cortitas que se llaman las jaculatorias. Uh-huh. Es una palabra que viene, pues ahora mismo no sé si es del griego o del latín. Bueno, el caso es que significa como flecha, jaculatoria. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué se le llama así? Porque son frases muy cortitas que se dirigen a Dios y que son como si fueran una flecha, ¿no? Muy bien. Para tocar el corazón de Dios, ¿no? Y eso en un instante. Eso en un instante. Yo me acuerdo de no sé si tú te acuerdas, había un libro de un jesuita que era el padre Doyle, me parece. Ajá. Este era un capellán del ejército. Sí, capellán del ejército, es verdad. Pues este cuenta... El padre Doyle. El padre Doyle, sí. Este cuenta... Irlandés, si no me equivoco. Sí, era irlandés. Este cuenta que hacía no sé cuántos miles de ejaculatorias al día. Las contaba. O sea, a mí se me quedó grabado como... Porque uno, bueno, pues está acostumbrado a rezar el rosario, va contando las avemarías. Pum, pum, claro. Pum. Son 50 avemarías cada rosario, ¿no? Sí. Pero este sacerdote apuntaba la cantidad de ejaculatorias que decía al día. Pues bendito sea Dios. Y entonces, bueno, vamos a poner algún ejemplo de ejaculatorias. Por supuesto, adelante. Cada uno tiene que buscar y escoger la que más le convenga, ¿no? Es como decíamos de los salmos. La que más le guste, la que más le ayuda. Y además hay ejaculatorias ya hechas, ¿no? Como las oraciones vocales también están hechas. Uh-huh. Pero hay otras que te las puedes inventar tú, porque en realidad las tienes que hacer tuyas. Y tienes que sacar... O sea, lo importante en la ejaculatoria es que tiene que salir del corazón. Exacto. Como cuando nosotros pasamos frente a una iglesia y decimos ¡Viva Jesús sacramentado! Eso es una ¡Viva ejaculatoria. Jesús sacramentado! Eso es una ejaculatoria. O sea, es una oración vocal cortita, pero lo importante es que es como un flechazo que le lanzamos a Dios. Es como cuando le lanzamos un beso a alguien querido, se lo lanzamos así al vuelo, pues lo hacemos con toda esa intensidad, ¿no? ¿Qué otros ejemplos? Ya vamos a rezar, Raúl, porque hoy tenemos sí o sí que dar las respuestas de la semana anterior, ¿eh? Sí, pues por favor. Pues yo aquí he escrito algunas para que no se me olvidara. Sí. De la Sagrada Escritura, de los Salmos, que con el que empezamos muchas veces las horas litúrgicas. Dios mío, ven en mi auxilio. Claro. Dios mío, ven en mi auxilio. Y se contesta, Dios mío, Señor, date prisa en socorrerme. Bueno, pues esa ejaculatoria, aunque la decimos en las horas litúrgicas, pero la puedo decir en cualquier momento, claro. Sobre todo cuando viene una tentación. Sí. Levanto la mirada a Dios y digo, Dios mío, ven en mi auxilio, porque no quiero caer en esta tentación. Señor, date prisa en socorrerme, porque me acucia. Luego otra, por ejemplo, también en las horas litúrgicas se dice, Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Son peticiones cortitas para que invocar al Señor. La típica, Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Esa me encanta. Claro. O a la Virgen María, oh María sin pecado concebida,
rogad por nosotros que recurrimos a vos. Muy bien. Uh-huh. O si no, Sagrado Corazón de Jesús, invoco. Dulce Corazón de María, sed la salvación mía. Esa también me gusta mucho. Ven Espíritu Santo. Y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Qué bonito, son preciosas. Claro, entonces, al ser tan cortitas, es muy fácil poner toda la intensidad en aquello que estoy diciendo. Uh-huh. Y además, como hacía el Padre Doyle, si las digo de manera repetida, cada vez voy profundizando en lo que estoy diciendo y entonces voy como calentando el sentimiento. El corazón, calentando el corazón, el alma. Bueno, yo había notado para los programas anteriores, lo que pasa es que no tuve la oportunidad de decirlo y creo que es también importante, Raúl, ver la realidad de muchos de los oyentes que tenemos seguramente, porque a veces resulta difícil encontrar un lugar para hacer oración. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta iglesia, este oratorio está cerrado y abre un ratito antes de comenzar la misa. Y entonces no me da tiempo. O a lo mejor llego a la iglesia, están rezando el rosario y quiero hacer también un ratito de oración mental o oración vocal a solas con el Señor. Si están rezando el rosario, pues yo me sumo a ese rosario. Y otra de las dificultades que nosotros hemos visto en muchas iglesias, por lo menos aquí en Barcelona, es que están sin luz, a oscuras, con las velas nada más, que al ladito del Santísimo expuesto, y entonces no puedes leer un libro. Yo, por ejemplo, en ese caso, a mí me ayuda mucho la lectura de un libro, claro, también las oraciones, pero me gusta leer la vida de los santos, claro, y te encuentras para formarse exactamente, o el catecismo, o lo que sea, y entonces te encuentras que en estos lugares está la luz apagada. Y no se trata tampoco de andar con el móvil, que uno mejor dejarlo fuera o en el bolso y tal, para volver a lo de siempre, a un libro, pero si hay poca luz o directamente no hay nada, ¿cómo lees? Entonces, pues en estos casos, pues recurrir a la oración mental y a pensar un poquito en todo lo que hemos conversado, ¿no? Sí, esto que dices es verdad y uno puede pensar, pues ¿será que tienen las luces apagadas para ahorrar energía? Puede ser, pero yo creo que a veces también tienen como esa idea de que cuanto más luz así tenue, parece como que te da sensación de más intimidad, ¿no? Y está muy bien, pero... Bueno, puede ser la sensación de un grupo de personas. Porque cuando hemos ido a lo mejor a alguna adoración por ahí de jóvenes que hacen cantos, entonces es todo a oscuras, solamente iluminado el Santísimo, las velas, tal, y es así como un ambiente un poco bohemio. Sí. Es como para los jóvenes pues les puede gustar y les puede... Sí, pero a lo mejor no a todos los jóvenes les gusta estar así, no sé. No. Bueno, cada uno busque la manera de comunicarse con el Señor. Nosotros vamos dando pautas, ¿verdad? Y por eso este ciclo, ¿Cómo hablar con Dios? Pues vamos a rezar las 3 Ave Marías. Claro que sí. Y vamos a rezar hoy muy especialmente por nuestros hermanos que están sufriendo las consecuencias de este huracán. Melissa creo que se llama, ¿no? El huracán que ha pasado por Jamaica y por Cuba también. Y hoy, 29 de octubre, es una fecha muy especial y tristemente recordada por nuestros hermanos de Valencia de aquí de España, que hace un año sufrían una dana, este temporal que se llevó casi 300 vidas y todavía hay algunos desaparecidos. Vamos a encomendar el alma de estos hermanos nuestros y también a sus familiares. Hoy se iba a hacer el funeral de Estado, un funeral laico. Imagínense cómo puede ser un funeral laico. Yo no me lo imagino, no sé qué es lo que dirán, porque lo que hay que hacer es encomendar estas almas a Dios. Eso es lo que hay que hacer, porque les pilló la muerte así, de un momento para otro. También, ¿cómo estarían esas almas? También hay que pedir por los responsables
que no hicieron su labor trabajo, en ese momento, pues y bien, porque se pidamos, podrían haber evitado tantas vidas. Pues tantas muertes. Mejor dicho. Sí. Bueno, y hoy yo no puedo dejar de encomendar a mi querido esposo, que lo tengo aquí en el estudio, para que el Señor le siga dando las gracias para ser un buen esposo y un buen padre espiritual, un buen padrino, y un buen trabajador. Así que damos gracias por haberte creado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a María, que es nuestra Madre, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, nos libre a todos de caer en pecado mortal. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, ruega por nosotros. Bueno, también quiero encomendar, creo que estarán todos de acuerdo, por supuesto, ¿no?, el viaje apostólico del Papa León XIV, que va a ser a partir del 27 de noviembre, todavía tenemos tiempo para rezar y mucho por él, a Líbano y a Turquía. Son zonas un poquito peligrosas, entonces pues encomendar a nuestro querido Papa León. Vamos rapidito entonces, Raúl, que no quiero que se termine el tiempo y parece que se va a terminar. Vamos a dar las respuestas de las preguntas que hicimos la semana anterior. Voy a repasar entonces. Las preguntas eran las siguientes. De los siguientes santos, ¿quién fue jesuita, quién fue dominico y quién fue franciscano? San Juan de Capistrano fue franciscano. San Isaac Jogues fue jesuita, mártir, y San Luis Beltrán fue dominico. La segunda pregunta era de los siguientes santos, ¿quién fue farmacéutico, quién médico y quién abogado? San José Moscati fue médico. San Alfonso María de Ligorio fue abogado. Y San Juan Leonardi fue farmacéutico. La última pregunta que hacíamos era de las siguientes santas, ¿quién se dedicó especialmente a los ancianos? Santa Micaela del Santísimo Sacramento, Santa Teresa Jornet e Ibars o Santa Juana del Estonac. Y la respuesta correcta es Santa Teresa Jornet e Ibars. Y los oyentes que han participado, son muchos, y han respondido, son los siguientes: Gisela de Panamá, Fernando de Lima, Perú, Elizabeth y Luis desde Miami, en Estados Unidos, María Victoria desde Colombia, Patricia de Miami Beach desde Estados Unidos, al igual que Concepción, pero ella escribió desde Elk Grove, en California, Adriana de Sacramento, también en California, de Perú, concretamente de Lima, nos escribió Jorge Luis, José Manuel, con el que he hablado esta mañana, desde Zaragoza, España, también contestó, y Leonel desde San Martín, en Meta, lugar que está en Colombia. Así que todos, muchísimas gracias por haber participado. Creo que les gustó mucho como planteamos las preguntas. Muy divertidas, ¿no? Pero ahora la tarea sigue, elegir alguno de esos santos y leer su vida. O más de uno, ahora que ya nos acercamos a la solemnidad de todos los santos. 30 segundos para decir las preguntas de esta semana. Primera, ¿de qué trata la carta apostólica Redemptoris Custos? ¿Y qué papa la escribió? Segunda pregunta, ¿en qué localidad de Israel se alojó San Pedro en la casa de un tintorero? Última pregunta, ¿cómo se dice en latín la pregunta de Pilato a Jesús? ¿Qué es la verdad? Llegamos al final del programa. Gracias, Raúl, por este encuentro. Los esperamos a todos el próximo viernes para televisión en el YouTube con el Padre Antonio Ruiz. Gracias. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?
Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.